Bueno, yo lo que necesitaba era preguntarte, Emilia, un poquito más en profundidad, porque vos hablabas de la sensación, pero, o sea, la pregunta es, ¿vos no sabés qué es lo que tenés? ¿O vos sí sabés que tenés, por ejemplo, inflamación intestinal o hígado graso o algún tipo de problema en el colon? O sea, ¿sabés cuál es el problema que tenés? No, no, yo no lo sé porque de hecho, viste que ahora las colonoscopías y todo lo que relacionado con lo gastroenterológico son ahora, según los médicos, cada 3, otros 4 años y otros me han dicho, por ejemplo, bueno, si no tenés antecedente, cada 10. Yo igual, por orden de mi ginecóloga, yo me los hago cada 3 años. Ujú. La última vez estaba todo perfecto, pero yo, a decir verdad, no se condice lo que yo como con esta sensación, sobre todo a la noche, si suelo comer carne o, o por ahí en la semana me excedí con las harinas y demás, yo tengo una panza prominente que no condice y aparte siento sensación de inflamación y esa presión hacia el lado izquierdo de las costillas hacia abajo. Y cuando yo hago como una flexión anterior y en una respiración profunda, yo siento que hay una compresión hacia los órganos del lado izquierdo. Entonces entro como el cuerpo a compensar para refugiarme de la molestia, del malestar, y vuelvo a sentarme y alargarme. Se ve que cuando hago espacio, en en el estómago, en los intestinos, se ve que se acomoda y sé que hay algo que se organiza. Escuchando este material y otros materiales de esto que vos decís cuando el hígado está inflamado o los órganos, que esto que los órganos inflamados empiezan a como a buscar lugar para acomodarse, pero cuando no encuentran empiezan a empujar los discos hacia la columna. Yo dije, bueno, esto es para consultarlo. Eh, Aparte yo, si bien no tengo hernias discales, pero tengo las protusiones, que son lo previo, pero yo cuando entro como a descompensarme, ¿qué pasa? Mi columna ya empieza a perder, se ve que su eje, y por ejemplo, a veces cuando estoy como muy en tensión, porque es como que también me tenso, cargo mucho hacia los trapecios y demás, hasta que digo, entro en desequilibrio desde hasta una caminata. De hecho, esta semana que fui a yoga, me pasó que las posturas de equilibrio, viste, cuando trabajas con un pie y que haces el 4 o haces otro trabajo que requiere equilibrio, yo cuando estoy con eso, ya me cuesta mirar un punto fijo y organizar el cuerpo para sostener el equilibrio. Ujú. De hecho, ahora saqué también un turno con RPG para organizar porque bueno, yo lo que siento es que mi cuerpo no está en esa armonía que tengo que tener para hacer una caminata sin sentir que me voy hacia un lado o que cuando estoy sentada, eh, yo siento como hasta un bamboleo, por decirte. Es como que si yo me siento y organizo mi columna y es como que tengo que estar muy atenta a cómo estoy sentada, cómo estoy parada. Eh, entonces digo, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo por ahí en forma incorrecta? Porque bueno, esto que vos también decís en tus materiales, desde la propia vivencia del cuerpo, también si yo logro como mejorar estos aspectos, a ver qué puedo hacer también con, cuando un alumno me plantea algo parecido. Eh, entonces, el sábado pasado, la práctica con Gaby, me pasó que yo sentía como mucho estrés a nivel lumbar. Eh, y había tenido como una semana como bastante como yo sentía que estaba como muy, como que la espalda estaba como inflamada, como con mucha carga, y bueno, esto de que logro con esfuerzo, digamos, apoyar el sacro, abrir las escápulas, no tener los hombros hacia arriba, encontrar el acomodo en el reformer. Sé que también tengo que subirme más al reformer para corregir estas cosas, pero bueno, me encuentro con esa dificultad, no sé si se entiende.
Yo el otro día escuchaba a las compañeras que algunas manifestaban algunas cosas parecidas, porque yo a veces me da como vergüenza decir, uy, pero ¿cómo puede ser que la profe de Pilates tenga todos estos achaques? Entonces, como que, viste, hay una incongruencia ahí, pero bueno, también creo que desde la propia experiencia, que si yo logro como revertir de a poco estas cosas, también pensando en las personas que vienen y bueno, mis alumnos no han manifestado estas cosas, es mía esta experiencia de... Yo igual tengo un antecedente de fibromialgia, que bueno, que en realidad cuando empecé con mis prácticas de yoga, que yo antes de empezar con Pilates ya me había recibido de profe de yoga en pandemia, yo esto no lo había experimentado, o sea, la pasé re bien y logré acomodar un montón de cosas ahí, pero bueno, por ahí también mi alimentación era diferente, mi carga de estrés era diferente y ahora, viste, como que a mí las experiencias nuevas me ponen como medio en jaque. Entonces, bueno, esto de que, bueno, ¿cómo hago para trabajar como si yo también me pusiera un poco en el rol de alumna y también digo, bueno, uno se está formando, hay mucho para aprender, pero bueno, ¿cómo logro eso de, digamos, perfeccionar o de encontrar como ese equilibrio entre lo que yo puedo encontrar en el reformer para después poder transmitirlo como Bueno, esto que vos decías, bueno, tienen que subirse al reformer porque es la experiencia, no sé si se comprende lo que les quiero mira, compartir, que vos estás digamos. hablando, todo lo que vos estás hablando es sumamente interesante para el grupo porque hace a un caso real, a un caso habitual, o sea, muchos alumnos se acercan con, a lo mejor no la misma problemática, pero a lo mejor de lo que vos mencionaste, una cosa uno, otra cosa otro. O sea, es sumamente práctico, o sea, yo voy a responder para que ustedes entiendan esto de una manera práctica, ¿sí? ¿Qué se hace en la sala con esto y a dónde nos lleva esto? Voy a empezar primero por lo que le pasa a la zona lumbar cada vez que, o sea, las causas por las cuales vos tenés inflamación abdominal pueden ser varias, puede ser de los intestinos, puede ser del colon, por las características que vos decís, hay más posibilidades que sea del colon, este dolor por debajo de las costillas. De hecho, hay un masaje que se hace, ¿por qué? Porque esa inflamación, al estar de ese costado, también hace reflejo hacia arriba, entonces presiona o sea, el estómago, el esófago, inclusive hay personas que hasta sienten taquicardia y creen que se están infartando y en realidad lo único que tienen es una inflamación del colon, ¿sí? Entonces, imagínate que para sentir que te estás infartando, las costillas también han generado todo un movimiento. ¿El movimiento cuál es? Es la expansión. Tienen que dar espacio a la inflamación, ¿sí? Siempre la parte articular se va a modificar en expansión para dar espacio a las vísceras inflamadas, ¿sí? Entonces, ese movimiento de las costillas indudablemente también va a afectar al esternón, a la clavícula, al hombro, y uno va a decir, ¿qué tendrá que ver el colon con el hombro? Tiene todo. Todo eso, Laura, así como lo describís, es más, esa zona se irradia y exactamente se va hacia atrás. Claro. Es más, y si Este se va hacia abajo, hacia me atrás. pasa que lo puedo percibir hasta la cresta ilíaca. Bien, está el punto. Este es lo otro que te quiero explicar, o les quiero explicar porque esto va para todas. Esto va hacia arriba, ¿sí? Antes que me vaya de ese punto, no sé si se va a ver acá en la imagen, perdonen. Acá yo tengo la base de mi costilla, ¿no? Vamos a abrir todo. Se hace un masaje entrando así con el canto de la mano, acá, haciéndole borde a la costilla como si quisieras poner esta parte hacia adentro, ¿sí? No sé si se alcanza a ver. Esto, así. Perfecto, Entonces se hace el movimiento así, hacia afuera. hacia afuera, entrando, presionando y sacando hacia afuera. Ese movimiento arriba de la ropa es fácil, si no lo puedes hacer con algún tipo de crema o aceite para que el movimiento sea un movimiento fluido. Y después de de 4 o 5 movimientos que haces así, seguramente vas a eructar, por ejemplo.
y se libera esa presión que uno tiene acá arriba entre el esternón y el pecho, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Hacia abajo, hacia las lumbares, acá viene con cualquier tipo de inflamación, y la inflamación también incluye a señora embarazada, ¿sí? Todo lo que sea volumen del cuerpo hacia adelante. Hagan de cuenta que mis manos son digamos, los huesos de la cadera, ¿sí? Vos acá tenés los iliones, ¿sí? Y lo que vas a hacer, o sea, acá donde tengo los dedos gordos, es imaginar que está el huesito del sacro, ¿sí? O sea, donde yo tengo los dedos gordos, estamos conectando la pelvis con la columna, ¿sí? Si la pelvis la tenemos así en esta posición, y acá necesitamos dar espacio a lo que sea que tenga volumen, inflamación, bebé o lo que sea, la pelvis, los huesos de la pelvis tienen que dar espacio así, ¿sí? Tienen que hacer este movimiento. Y este movimiento se hace justamente, ustedes imaginen acá, ¿qué tienen que hacer los músculos para que el hueso traccione para atrás? Tiene que tirar para atrás, ¿sí? Esto significa que toda la musculatura lumbar, el cuadrado lumbar sobre todo, y toda la musculatura que conecta la columna con la pelvis, está traccionando hacia atrás para que la pelvis dé espacio, ¿sí? Por lo tanto, lo que siempre va a haber es congestión lumbar, ¿sí? Por eso la embarazada típica le duele la cintura, porque todo el tiempo esa musculatura está tirando a la articulación para que abra el espacio de las caderas, ¿sí? O en realidad de los huesos de la pelvis, en realidad, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con un abdomen inflamado o distendido. También pasa eso, por ejemplo, y acá interviene un poquito el tema del yoga, que si bien la respiración del yoga, que es diafragmática, es muy buena porque realmente le hace como un masaje a los órganos, es decir, para relajar y acomodar vísceras es bueno, pero es como que pasan con una línea muy finita, igual que pasa en Pilates, ya los voy a explicar por qué, donde si la persona se acostumbra a tener una respiración diafragmática y luego cada vez que hace fuerza lo hace con una respiración diafragmática, lo que genera es presión intraabdominal, y eso también genera esta expansión, ¿sí? O sea, es como que inclusive también afecta a toda la musculatura pélvica, ¿sí? Pero lo que hace también es, de nuevo, esa presión para que la pelvis se abra, ¿sí? Entonces, ahí también tenemos un problema, o sea, la respiración diafragmática para relajar y acomodar está bien, pero para utilizarla de por vida está mal. Lo mismo la respiración que usamos en Pilates. Si yo llevo el ombligo a la columna cada vez que necesito hacer fuerza, está bien, porque protejo mi zona media, mi conexión de la columna con la pelvis, que es sumamente importante. Pero si ando todo el día con el ombligo a la columna, voy a generar también estrés lumbar, ¿sí? Porque esa musculatura viene desde la zona lumbar hacia el piso pélvico y yo la voy a estar activando permanentemente, ¿sí? Entonces por ahí es saber respirar. Muchas veces los grandes problemas de salud se resuelven respirando mejor, ¿no? Entonces saber utilizar, bueno, vos si haces yoga sabes que hay muchos tipos de respiración, ¿sí? Sí. Respiración que expande las costillas, la respiración torácico-clavicular, la respiración está activa que hacemos nosotros presionando el ombligo de la columna, la diafragmática, o sea, hay muchas respiraciones, y estos tipos de respiración en realidad deberían de usarse en los diferentes momentos de lo cotidiano que transitamos, ¿sí? Pero para entender entonces, sabes que siempre que haya inflamación abdominal y no importa el motivo, los huesos de tu pelvis van a estar haciendo esto. Por lo tanto, va a haber tensión y estrés en la zona lumbar, y ni hablar si la inflamación empezó a irradiar hacia arriba, también vas a tener tu problema en la cintura escapular, ¿sí? Por eso es que vos decís irradia para arriba, irradia para abajo. Bien, dado este panorama, en este cuadro, ¿a dónde vamos? Vamos a reorganizar la estructura. Entonces, vos, por ejemplo, si en la clase del sábado te sentiste un poco estresada, o sea, por el tipo de ejercicio, es porque de verdad cuando una persona todavía tiene que refuncionalizar, acá la palabra clave es refuncionalizar, tiene que ir al nivel inicial, a lo que nosotros vimos en la clase anterior, o sea, no la del sábado pasado, sino la anterior, donde vimos cómo se construye el cuerpo, cómo se refuncionaliza. Y esto lleva mínimo 3 meses, entre 3 y 4 meses de entrenamiento
mínimamente constante de 2 veces a la semana y de un buen entrenamiento, porque también puede ser que un alumno te llegue y te diga, no, sí, pues yo vengo de hacer pilates y hacía 3 veces por semana y qué sé yo. Eso no es un indicativo de que estuvo construyendo su cuerpo. Solamente te indica que tuvo actividad física, pero quizás no construyó el cuerpo. Entonces, construir el cuerpo realmente es trabajar sobre los ejercicios pilates, pre-pilates, sobre todo. Por lo menos vamos a tener 3 meses de ejercicios pre-pilates y recién a partir de ahí pasamos a los ejercicios clásicos del nivel básico. Y cuando estamos en este periodo de construcción, siempre tenemos que ver al alumno en esas 3 hamacas que figuraban en aquellos primeros trabajos prácticos, que decíamos cintura escapular, zona media y cintura pélvica, y eso es lo que tenemos que refuncionalizar, ¿sí? ¿Y qué significa refuncionalizar? Primero darle movilidad, una movilidad entre comillas cómoda. ¿Qué significa? No cómoda que esté de paseo o esperando que pase la carroza, sino una movilidad que no le lleve una alta exigencia, pero que sí, o sea, que tenga una exigencia cómoda, vamos a decir, no sé si sería el término, ¿no? Tiene que haber un tipo de exigencia, pero que no lo lleve al límite. Empezamos entonces con lo que es la movilidad. Por eso que yo les sugería, por ejemplo, primero empezar con todos los ejercicios con resortes, no con las sogas del reformer, sino con resortes o banda elástica, para que podamos tener los pies apoyados y la zona lumbar esté en descanso. Todos los movimientos de remos frontales y de círculos, porque con estos primeros movimientos yo empiezo justamente a movilizar la cintura escapular con un apoyo que es en descarga, por lo tanto es el apoyo más estable y seguro con el cual empiezo a mover al alumno. Yo por ahí en mis clases me escapo un chiquitín y a mis alumnos, sobre todo los varones de edad más avanzada, que suelen tener el pecho cerrado porque tienen ya como una hipercifosis y se les reduce la movilidad del hombro, lo que hago es, en esa misma posición de cúbito dorsal, pies apoyados, sin mover el carro, les doy mancuernas de 1 kilo y les hago hacer un movimiento de apertura y cierre, ¿sí? Ahí acostados como están. Entonces, en la apertura utilizan el peso de la mancuerna para que se libere un poquito más, entonces van a estirar toda esta zona, se va a sentir la elongación en la cara interna del brazo, y no parece, pero esta apertura también mejora todo lo que esté comprimido desde las vísceras, ¿sí? Entonces, acá empiezo a abrir el pecho, junto con los ejercicios de resortes o bandas elásticas. Cuando esto gana un poquito de movilidad, otra cosa que hago dentro de la etapa de construcción es el gimbal, ¿sí? El gimbal acá les voy a mostrar para que tengan una idea. El alumno se sienta, apoya los pies en la barra y la barra está abajo, ¿sí? Entonces lo que yo le pido es que empujen y se acuesten sobre la pelota, que abran y vuelvan acá y flexionen. Esto ya le da más amplitud a todo esto de la apertura del pecho, a la movilidad del brazo, ¿sí? Si el alumno acá todavía tiene mucha rigidez, se tiene que sentar más adelante para que el apoyo de la cabeza, fíjense cómo queda el cuello acá. Si me acerco a la pelota, tengo que tener más arco, ¿sí? Entonces, si la persona todavía está muy rígida, tiene mucha cifosis, hipercifosis, se tiene que sentar más adelante y hace el mismo movimiento, ¿sí? Esto, a futuro, se le puede agregar una mancuernita chiquita de medio kilo, a lo mejor, y hacer este tipo de trabajo. La idea es siempre, en lo que es cintura escapular, es fortalecer la espalda, abrir el pecho, ¿sí? Ampliar la movilidad articular del hombro.
Después tenemos la zona media. La zona media se va a fortalecer perfectamente con todos los ejercicios pilates del nivel básico. No podés errarle. O sea, la zona media, y vas a elongar la cadena posterior, que es sumamente importante. Con todos los ejercicios prepilates vas perfecto con eso. Y lo último que te queda por agregar en cintura pélvica es el fortalecimiento de, sobre todo la musculatura ¿cómo es? Del plano frontal, digamos, aducción y abducción, ¿sí? Que es lo que nos faltaría dentro de los ejercicios prepilates de nivel básico, pero que tenemos que fortalecer porque tenemos a un alumno que todavía no le ponemos sogas en los pies para hacer círculos. Entonces, como todavía lo tenemos en barra, necesitamos tener alguna propuesta que fortalezca aductores y abductores. Entonces, en eso lo que hacemos es, ¿se acuerdan que hablábamos del círculo? Ay, perdón, lo hablé en la clase de prepilates. Usamos el círculo mágico, en realidad las piernas van adentro y el círculo va a la rodilla, ¿sí? Los pies quedan apoyados, a ver si se ve acá. Estoy sin un resorte acá, esperen, que me hace. Voy a girar la cámara. ¿Se alcanza a ver ahí? No sé. ¿Se alcanza a ver ahí? ¿Si hago esto? Ahí lo que hacemos es abducción para trabajar glúteo medio. Y después, este mismo aro, acá los pies ahora quedan abiertos, y hacemos aducción justamente para aductores, ¿sí? Hacemos esos dos trabajitos con el círculo mágico, y ahí ya cubrimos la propuesta, obviamente esto va junto con los puentes de hombro, y entonces ahí te aseguras de trabajar glúteo medio, glúteo mayor, aductores, toda la musculatura de la pelvis, ¿sí? Eso es algo que no puede faltar. Eso es algo que se repite, disculpen que me quedo pesado, ahí está. Es algo que se repite todas las clases y lo haces durante 3 meses con la disciplina de tener, o la constancia de tener tus 2 clases semanales, ¿sí? Si eso ocurrió durante 3 meses, tu cuerpo ya está refuncionalizado. O sea, vas a dejar de tener el dolor lumbar, vas a dejar de tener, qué sé yo, suponte esto del acortamiento, la presión en toda la parte alta del cuerpo. Y a esto le vamos a sumar un chiquitín más que tiene que ver con la respiración, porque la modificación de la respiración en los ejercicios también va a colaborar de manera significativa. Entonces, por ejemplo, en los ejercicios básicos, como por ejemplo que esté tirando del resorte para abajo, es inhalo y cuando exhalo, presiono el ombligo a la columna, cierro costillas, ¿sí? Entonces, a lo mejor, a ver, que el alumno aprenda a respirar con la respiración que usamos nosotros, que es esta respiración activa, no tenerlo el alumno solamente respirando porque puede llegar a ser terriblemente aburrido, ¿sí? Pero sumamos este tipo de respiración en los ejercicios muy, muy básicos. Como digo, a lo mejor cuando solamente tira el resorte, a lo mejor solamente cuando abre el aro, a lo mejor solamente cuando cierra el aro, a lo mejor solamente cuando empuja la barra en la serie de pies, ¿sí? Son momentos claves donde uno hace hincapié para que el alumno también aprenda a respirar. Esta respiración que usamos en Pilates, que digo, exhalo, cierro costillas, presiono el ombligo a la columna, no solo le enseña a modificar la respiración, a que salga de la respiración diafragmática cuando hace fuerza, que es la peligrosa, sino que a la vez le fortalece también el músculo transverso, ¿sí? Porque cada vez que yo digo exhalo y hundo el abdomen, cada vez que haces eso, se activa el transverso. Y entonces, a través de estos ejercicios que no son puramente abdominales, que son sencillos, que le enseña al alumno a respirar, a la vez empieza a fortalecer el transverso. O sea que si estás más o menos dentro de esta dinámica de clase, vos tranquilamente, tu alumno o quien sea, en estos 3 meses tiene que refuncionalizar toda su estructura, o sea, desde la respiración, desde el fortalecimiento del transverso, desde la refuncionalidad de las 3 hamacas, ¿sí? Va a lograr flexibilidad, o sea, va a adquirir todos los componentes necesarios para que ese cuerpo esté preparado para otra exigencia. Y esa otra exigencia va a ser, en primer lugar,
los ejercicios clásicos de nivel básico, y una vez que pasa eso así, que pasa como nada, que viene bárbaro, que todo le sale bien, que todo le sale liviano, cuando todos los ejercicios del nivel básico te salen livianos, estás en condiciones de saltar a un escaloncito más arriba, ¿sí? Pero si no se respeta esta progresión, si el profe falla en el diseño de la clase y no se ocupa de refuncionalizar las 3 hamacas, el alumno pasa con alguna falencia, o un defecto técnico, o un cuerpo que no responde, o peor aún, un cuerpo que parece que responde, pero que internamente no. Entonces peor todavía, porque lo lanzás a hacer un ejercicio que vos crees que le sale, y en realidad está sacando fuerza de otro lado del cuerpo, ¿sí? Entonces está estresando alguna estructura, y si no sos buen observador, ni siquiera te das cuenta de que eso está ocurriendo, ¿sí? Por eso es muy importante respetar la construcción del cuerpo antes de avanzar con cualquier otra cosa. Al principio es aburrido, sí, puede llegar a ser aburrido, pero es la mejor manera. Peor es estar aburrido en tu cama haciendo reposo porque te lesionaste o te desgarraste o te quedó dolor en la cintura, ¿sí? Entonces, siempre por ahí tratar de transmitirle eso a los alumnos. En tu caso, Emilia, yo entiendo de que vos decís cómo hago yo, soy profe y al final estoy con tal achaque. Bueno, tenés y no tenés razón en eso. Tenés razón porque es cierto, el alumno siempre se proyecta o espejea con el profe, ¿sí? Por eso es muy importante que el profe realmente transmita lo que es, que no sea que transmita solo una imagen, pero después esté haciendo otra cosa. O sea, si vos transmitís calidad de vida, salud, movimiento, y tenés que, o sea, ser coherente con eso, ¿no? Entonces, y yo entiendo que es difícil a veces subirse a la camilla. Yo las tengo en mi casa y no me subo las veces que quisiera. A veces me subo un poco menos, ¿no? Entonces, hay que tomar una rutina, sobre todo si el cuerpo está reportando alguna molestia, ¿sí? Sí, a mí me ha pasado, por ejemplo, en algún momento, siempre hablo yo de mi famosa, como es rectificación lumbar, y en algún momento, por algún motivo, he tenido el dolor lumbar, ¿y qué hago? Me meto a entrenar, o sea, si sé que es lo único que me va a sacar el dolor. Entonces, es un poquito eso, o sea, si estamos con dolor, si estamos con una molestia, si estamos con algo, hay que mover el cuerpo. Y otro dato importante, cuando hay inflamación, y esto es para vos, Emilia, aparte de ese masajito así, las torsiones de columna son muy, muy buenas para movilizar toda la parte intestinal, ¿sí? Entonces, que por ahí también en el nivel básico no tenemos tantas torsiones, hay que trabajar un poquito las torsiones porque eso moviliza bastante todos los órganos y ayuda a que estés como, o sea, por ejemplo, para la persona que tiene tendencia a generar muchos gases o para, no sé, para cualquier tipo de inflamación, las torsiones de columna son muy, muy buenas. En realidad, todo lo que sea movilidad articular. Y otro elemento clave, este se escapa un poquito de lo que es el método Pilates, pero yo sé que funciona porque lo veo en mis alumnos, y es saber, chicas, que cada articulación, nosotros tenemos un cuerpo que es físico, biológico, pero también energético, y esto no es una cuestión así de creencias raras, sino que está comprobado con la ciencia que tenemos corriente eléctrica en el cuerpo, ¿sí? Entonces, esta energía que tenemos en el cuerpo, en las articulaciones es donde tiene tendencia a estancarse, ¿sí? Porque es como que pasara por acá rápido y en la articulación hace como red, ¿sí? Entonces, al tener este tipo de características, la energía tiene tendencia a estancarse en las articulaciones. Por eso, cuando una persona empieza a funcionar mal, lo primero que le funciona mal son las articulaciones porque es donde se bloquea la energía. Por lo tanto, todo lo que sea movilidad articular va a ayudar a que esa energía estancada corra, ¿sí? Y donde la energía corre, todo funciona mejor. Es como liberar, vamos a decir, entre comillas, su componente biológico, o sea, electricidad, y en el biológico, circulación sanguínea, ¿no? ¿Y qué hace la circulación sanguínea? Nutre, lleva oxígeno a todas las células. Bueno, cuando nosotros empezamos a hacer movilidad articular de todo el cuerpo, lo que hacemos es liberar esa energía estancada y la hacemos que vaya a nutrir energéticamente todo el cuerpo, ¿sí? Y entonces la consecuencia es
o sea, ¿cómo decir? Visual, o sea, si se quiere. O sea, realmente se ve una mejoría en el cuerpo. Si ustedes se ponen a analizar rápido, se van a dar cuenta que las personas que tienen actividad física se encuentran mejor que las que no. Eso lo sabe todo el mundo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es? Y porque aparte de tener un cuerpo que no se está anquilosando, también hay una energía que se está movilizando, ¿sí? Y eso va nutriendo y rejuveneciendo todo. Si a esto le sumamos mejorar los factores de alimentación y demás, ya tenemos el combo completo, ¿no? Pero mejorar la respiración, agregar movilidad articular, importante, y refuncionalizar estas famosas tres hamacas que son las principales que te mantienen, digamos, en esta estabilidad que vos decís que te falta, en este equilibrio, en esto de sentirte que querés funcionar de manera balanceada, sí o sí la técnica, digamos, o el remedio es empezar con los prepilates, ver estas tres hamacas, cuando esto ya está espectacular, pasar al nivel básico, y cuando eso está espectacular, a partir de ahí puedes hacer lo que quieras. Lo que quieras. Bueno, no sé si ahí te amplío un poquito el tema, si te sirve, o las chicas, si quieren hacer alguna consulta extra de esto. Sí, a mí me quedó sumamente claro y entiendo esto también que voy a decir lo de las energías, porque cuando están esos estancamientos, la energía no fluiría. Y bueno, y ahí me cierra con esto que decís de los bloqueos a nivel de las articulaciones, y sí. Así que sí, bueno, gracias por abrir un poco más la cabeza. Es todo, somos un todo que hay que atenderlo completito.